Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Benvindos y bienvenidos doblemente. Hoy estoy entusiasmado. Tenemos un hombre que nos va a curar. Junto con nuestra doctora y psicóloga Elizabeth Rondón, tenemos un invitado, un protagonista que va a hacernos hispanoterapia, muy necesaria. Os recomiendo, queridos escuchantes, querida audiencia, hispanoterapia. ¿Quién no tiene que afinar un poquito su temperamento, su carácter, su software mental? Incluso hay algunos como yo que necesita una revisión del sistema operativo. Vamos a resetearnos con la hispanoterapia de nuestro magnífico, brillante, simpático, irónico y polímata, sabe de todo, don Alberto G. Ibáñez. Alberto Ibáñez, pues es nada más y nada menos que doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia, en Italia. Doctor Premio Extraordinario en Ciencias de las Religiones, que si podemos hacemos un apartado para ese dominio que tiene de las religiones por el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense. A su vez es funcionario por oposición, quiero decir por competencia, del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, y nuestro don Alberto Ibáñez, doctor Alberto, pues a su vez incide en el derecho público con especial incidencia en el derecho europeo, al que dedicó su primera tesis doctoral. Tiene gran experiencia en la gestión pública y organización administrativa y colaboró con la Fundación Progreso y Democracia. Bueno, pues vamos a seguir dando más datos de el extenso y diverso currículum de nuestro protagonista, don Alberto G. Ibáñez, pero el homenaje hoy se lo hacemos a un libro magnífico dentro de los que ha hecho y que está fresquito, recientito, Hispanoterapia, y él lo acentúa, lo subtitula como Hispanoterapia, fíjense por favor, hijos de un legado, conquistadores de un destino. No conozco nada más histórico y esperanzador que considerarnos hijos de un legado, sin calificativo, y conquistadores de un destino. Parece, este es nuestro protagonista, que nos lanza un guiño irónico. Dejemos el pasado para ese legado que luego él analizará, y aquello que a veces incluso culpamos a ese pasado de ser conquistadores, pongamos esa energía, valor o coraje en construir nuestro destino. Magnífico Alberto G. Ibáñez, que por otro lado, en el título, que tiene otro subtítulo, era un tratamiento de choque para vencer nuestros traumas hispanos, iberoamericanos. Recuerdo a nuestra audiencia, y ya paso a preguntarle a nuestro doctor, recuerdo a nuestra audiencia que Hispania viene de Roma, y hablaremos para empezar de Roma, porque Roma tiene una leyenda dorada, y mire que hizo más brutalidades que todos nosotros en el buen sentido de civilización, pero no podemos juzgar desde aquí. Repito, un tratamiento de choque para vencer nuestros traumas. Este doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia nos plantea retos singulares en todos sus libros, y en este yo creo que lo hace con una especial ironía, porque también él habla de la hispanosofía, que es simpaticísima ese trato. O sea, creo que nos vamos a divertir y vamos a aprender muchísimo con nuestro Alberto Ibáñez, al cual conocí personalmente, y es un hombre, repito, de una enorme cultura, pero con esa sonrisa y
y a su vez conoce el rigor institucional de trabajar en el derecho público y sobre todo europeo, y domina varias lenguas. Dice él que ahora parece ser que en Europa estamos introduciendo más el español incluso aquí, ¿no? Pero vamos a hacer una preguntita que se me ocurre a mí, ¿no? Para empezar, es por una civilización que nos da el nombre de algunos de latinos. Esa civilización, me atrevo a preguntarle, dentro de ese análisis que usted hace de la hispanoterapia en su libro, ¿hasta qué punto resulta que hay culturas de 800 años, etcétera, que tienen una leyenda dorada y como Roma o la Revolución Francesa, etcétera, y sin embargo no tuvieron estas leyendas negras, esas culturas que son parte de ese legado que usted dice del que somos hijos? ¿Por qué a Roma no la despedazan habiendo tenido una sociedad esclavista en sumo grado y con matanzas de toda índole? Y la Revolución Francesa en el cuento, y sin embargo a esta hispancultura nos están dando muchas veces ondas con palos con ondas. Dígame, don Alberto, usted que está viajando con un sombrero extraordinario, lo digo a nuestra audiencia, y veo que hay algún problema de sonido, pues está realizando un viaje con su hijo Bruno, y en fin, es un viajero tremendo, ya nos contará también. Don Alberto, hablamos de Roma y luego seguimos adelante. ¿Por qué Roma tiene tan buena prensa y nuestra hispanidad, que fue mucho más universal, que llegó a Filipinas y que tenía detrás el universalismo católico, tiene esa leyenda negra? ¿Qué cree usted? Bueno, ante todo, un abrazo transoceánico. Gracias a don Javier por la invitación. Efectivamente, como verán los oyentes, estoy de viaje y eso espero que no afecte a la calidad del sonido. Para mí un placer compartir con todos ustedes estos minutos que tengo para también hablar de lo que nos une, y no de lo que nos separa. Efectivamente, como decía al principio don Javier, tenemos que superar el estado de víctima en el que algunos quieren introducirnos e instalarnos. Eso solo nos perjudica. Todos fuimos conquistadores, todos. Los españoles peninsulares, que no fueron muchos, como mucho 100.000, 200.000, América, los indígenas que se aliaron con los españoles, y también los aztecas fueron conquistadores porque venían del norte, igual que los incas de otras tribus anteriores. ¿No? Yo lo que comprometo, lo que propongo es cambiar eso por un sentido positivo. Somos conquistadores de nuestro destino. Y nos han robado la historia, y hay mucha gente que colabora dentro del mundo hispano para que ese robo tenga un efecto negativo. Si nos comparamos con lo que éramos hace 200 años y lo que es hoy la comunidad hispánica, pues vemos que hoy estamos divididos, enfrentados, dominados por el narcotráfico, la violencia sistémica, la corrupción e incluso la ineficacia burocrática. Nada de esto pasaba cuando estábamos unidos. Hay que reflexionar por qué hemos roto lo que teníamos, ¿no? Independientemente que se puedan, evidentemente, pues crear nuevos países. Claro, el tema de la leyenda negra y leyenda rosa es muy interesante porque no todos somos iguales frente a la historia. Es importante distinguir en que hay una historia de ciencia social, que bueno, se discute en los congresos especializados, pero luego hay una historia como arma de construcción y destrucción masiva. Decía hace poco Pérez Bejo, un profesor español afincado en México, que la nación es una fe en el relato. Toda nación supone la fe en un relato. Pero ¿cómo surge ese relato, no? Bueno, el hecho es que hay modelos que tienen un privilegio, que no tienen leyenda negra. Hay muchos países, muchos imperios que tienen leyenda negra, casi todos se defienden con su leyenda rosa, pero al mundo hispano se le niega la posibilidad de hablar bien de sí mismo. Es algo, un hecho diferencial y no otros, ¿no? ¿Y por qué el Imperio Romano no tiene leyenda negra? O tampoco la Revolución Francesa, ¿no? O incluso tampoco la Revolución Norteamericana. Pues porque son pilares legitimadores de Occidente. El Imperio Romano, por ejemplo, nosotros no nos quejamos, pero tardó 200 años en conquistar España. Esto algunas veces nuestros hermanos del otro lado no lo conocen, ¿no? Que la conquista de Roma respecto a España, pues fue más brutal de la que se supone que hubo de España con América. 200 años, tardaron en conquistar Hispania, con, operaciones impresionantes de resistencia, como Numancia, etcétera, ¿no? Y sin embargo, no nos quejamos. Aquí se impuso una lengua completamente ajena a nuestra cultura. Aquí se hablaba de íbero, se hablaba de celta. De repente hablamos latín y no nos quejamos. También se nos impuso una religión que era distinta a la que había en el mundo prerromano.
y no nos quejamos. Asumimos, fuimos la provincia más romanizada del Imperio Romano y bueno, somos orgullosos de eso, ¿no? Y también los romanos nos robaron el oro, más que nosotros, se supone, en América, que eso era el quinto real. El Imperio Romano nos robó el oro y la plata. España era muy rica entonces en oro y plata y tampoco nos quejamos, ¿no? Pero y el Imperio Romano pues era un imperio esclavista, era un imperio que raptaba mujeres y violaba, el rapto de las Sabinas, era un imperio que a los niños que no aceptaba el padre los exponía fuera y morían en los lobos, pero nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque es un pilar legitimador residente. Y la Revolución Francesa, parece unos a otros. Sí, pero eso se pasa un túnel. Vale, no se preocupe. Intento decirle que su planteamiento, el planteamiento del doctor Ibáñez, yo creo que es un dardo directo a nuestra línea de flotación psicológica y cultural, porque a menudo nuestro mundo hispano e iberoamericano se comporta bajo los efectos de parece ser un trauma de maltrato histórico y geopolítico, que, como él bien señala, ahora que pase el túnel y entraremos... Ya ha pasado. Pues nada, seguimos con hispanoterapia y puede enlazar con lo que decía, querido Alberto. No se preocupe, es lo bueno que tiene el directo. Nos atrevemos. Sigo pidiendo disculpas porque la casualidad a veces ocurre esto. Estamos justo en una zona de túneles. Pero bueno, esto lo hace más interesante. Lo que hemos hecho siempre los hispanos es vencer obstáculos. Y esto es una de las características que nos han robado también. Que nosotros somos descendientes de un legado, decíamos antes al principio, ¿no? El legado de grandes personajes que hicieron hazañas que Bien, en este legado que tenemos compartido, me parece que en nuestro código de software de los pueblos hispanos, quisiera hablar con Alberto de este virus de líneas defectuosas de ese legado también. Don Alberto, tenemos algunas pequeñas, pero no se preocupe, hemos querido... Salimos otra vez. Creo que este va a ser la ruta y el camino de nuestra cultura. Y quería comentarle dentro de este el legado, ¿qué virus o qué líneas defectuosas del código software se han introducido para esto que está usted señalando en los pueblos hispanos? Estaba usted diciendo que el legado compartido parece que tiene unas líneas de vasallaje cognitivo, lo llama usted, ¿no? En efecto, o sea, uno de los temas fundamentales, yo digo que la característica esencial del mundo hispano es la ingenuidad. Decía Unamuno que no, que era la envidia era esa gangrena del alma hispana. Yo digo que no, que es la hispanidad. La prueba es que solo envidiamos a otros hispanos, cuando un catedrático, por ejemplo, de cualquier universidad hispana, pues envidia al otro catedrático hispano que trabaja sobre su terreno. Pero si viene un catedrático de Yale, de Harvard, de Cambridge, le ponen la alfombra roja. No envidiamos a lo de fuera. Y esto se ha contaminado en un virus que llamo yo el vasaje cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos han contado un relato que lo hemos interiorizado de que no tenemos pensamiento propio, que para pensar hay que acudir a fuentes extranjeras. Además, esas fuentes extranjeras trabajan con una metodología que decía Gustavo Bueno, el que tú conoces, padre, que era metodología negra. ¿Por qué? Porque es una metodología que está hecha por franco-anglosajones, franceses, ingleses y norteamericanos fundamentalmente, y está dirigida a negar cualquier contribución del mundo hispano a algo que merezca la pena, ¿no? Es un ocultamiento general de lo que hicieron sobre todo los austrias, pero también después, ¿no? Como si no hubiéramos existido. De hecho, Occidente, el mundo hispano en el mundo occidental es como un mundo de segundo nivel, porque hay una tesis casi que no somos de todo europeos, no somos de todo occidentales, ¿no? Es esa leyenda negra que nos ha borrado y que, por ejemplo, se muestra en que para ser culto en el mundo hispano hay que citar necesariamente autores extranjeros. Esto me pasó a mí. Yo soy un hispano bobo, que yo llamo, lo era hasta que descubrí este problema, ¿no? Que le quede claro a nuestra audiencia que debemos dejar de ser hispanobobos. Hispanobobo es aquel hispano que lanza piedras contra su propio tejado, el tejado de su legado, de su cultura, pensando ingenuamente que no le va a dar en la cabeza, porque no se siente español, odia España o es muy de izquierdas. Bueno, te va a dar en la cabeza porque somos una familia. Esto es como meterte con tu bisabuelo, por mucho que no te guste, lleva sus apellidos. Es curioso como en el mundo hispano uno que se apellida Rodríguez dice odiar al resto de que se apellida Rodríguez, porque estén de
otra procedencia. Solo pasa en el mundo hispano. Esto es tremendo. Bueno, entonces para ser culto hay que citar. Yo tengo amigos de todas partes, españoles, venezolanos, colombianos, argentinos. Oye, yo les pregunto, ¿cuáles son tus referentes culturales? O sea, ¿en cuáles son los referentes en que tú te has formado? ¿Quiénes son tus líderes culturales, intelectuales? Y solo me citan autores extranjeros, con alguna excepción. Alguna vez Andrés Bello, alguna vez Vasconcelos, alguna vez Unamuno, alguna vez Ortega. Poco más. Yo hoy tendría dificultades para citar menos de 50 personajes hispanos relevantes para el pensamiento occidental. Pero nos han engañado. Sufrimos un gran engaño, es una trampa metodológica. Nos ha borrado todo lo importante que hicimos. Y todo esto yo sostengo que empieza con Carlomagno, fíjate, con Carlomagno. Porque cuando en la historiografía occidental se dice que la batalla fundacional de Europa es Poitiers. Para quien no lo conozca, Poitiers es una batalla en que los francos derrotan al mundo árabe. El mundo árabe había conquistado la península ibérica. ¿Por qué? Porque estábamos divididos. Porque los hijos de Bitiza se peleaban con los de Rodrigo, porque los vascones se rebelaban contra otros, estábamos divididos, y entonces... Bueno, perdóneme una salvedad simpática. Habían casi conquistado la península ibérica. Aquí en el norte, como nuestra audiencia conocerá, los franceses el orgullo de Asterix y Obelix, quedábamos unas tribus en Asturias, en Cantabria y en Galicia. Por lo tanto, no conquistaron la península ibérica. Creo que desde aquí empezó algo que se llama reconquista. Y decimos simpáticamente que el norte de Asturias es España y lo demás tierra conquistada, pero perdóneme, era una salvedad. Sí, el país, los árabes, sigo, han conquistado casi toda la península ibérica y entran por Francia y llegan a Poitiers. Continúe usted, estimado Alberto. Bueno, seguimos en zona de montaña, espeso no hay túneles, pero seguimos rememorando los grandes pioneros hispanos y surcamos la montaña. Esperemos que me oigan. Bien, pues justamente esto, efectivamente, lo que pasa en la historiografía occidental es que dicen la batalla de Poitiers es fundacional de Europa porque la cristiandad, que ahí se reconoce que la cristiandad... En Poitiers los franceses a veces se pierde y por eso le corrijo o aumento que en Poitiers que realmente hubo una batalla donde junto con la de Covadonga y otras se supuso que derrotaron en Francia e impidieron la entrada de los musulmanes más adentro de Francia. ¿No es así en Poitiers? Eso es, pero esto es lo que quiere decir simplemente es que a partir de ese momento Europa, el centro Europa, da por descontado que España no es Europa. Porque dan por descontado la pérdida de España. De hecho, aquí no vino nadie a reconquistar, a ayudarnos. Había cruzadas, sí, pero para reconquistar Jerusalén, que está muy bien, ¿no? Pero para España no nos ayudó nadie. Es como que, de hecho, dicen, bueno, Carlomagno restituyó el Sacro Imperio Romano, que llaman germánico, es falso, porque Alemania no existía. Entramos a otro túnel, tengo que dar disculpas a la audiencia por si acaso, esperemos que dure poco. Bueno, pero lo cierto es que ahí no se funda nada, porque sin España Europa no existe. Es como si España, si la reconquista hubieran dicho que acabó cuando se reconquistó Ávila, que está en el centro de la península. No, nunca dijimos que la reconquista se acabó cuando se conquistó Ávila. Se conquista cuando se reconquista Granada, es decir, toda la península, ¿no? Pues aquí, durante mucho tiempo, durante casi 7 siglos, Europa vivió de espaldas a España, creando la ficción de que Europa podía existir sin España. Y eso quedó en el imaginario colectivo de los europeos. Por eso cuando llega Carlos, y propone la Universitas Cristiana con la cabeza, siendo España la cabeza de ese nuevo modelo integrador, Francia, Alemania, no existía Alemania, pero en fin, entiéndeme, todos aquellos se niegan a que España sea la cabeza de esa Europa, cuando realmente lo había sido, ¿no? Entonces, esa es la primera ficción que nos meten en la cabeza. Y poco a poco ese modelo donde hay una Europa centralista que huye de lo hispano, se llega a meter en las mentes de los hispanos ya en el siglo XIX, reforzado por el segundo mito, ¿no? Que la modernidad, primero dicen que la modernidad empieza con la imprenta y con Constantinopla, evidentemente no es cierto. La modernidad empieza cuando los dos hemisferios se unen. La hazaña más importante de la historia de la humanidad, hasta que un día quizás descubramos un planeta inteligente, habitado, es la conexión de los dos hemisferios. Y es importante que el mundo griego, Aristóteles, Platón, podían ser muy listos, pero no sabían dónde vivían. ¿Cómo podían hablar del ser humano sin saber
¿Quién era el ser humano? Solo a partir del mundo hispano, Vitoria puede decir aquello, Francisco de Vitoria, del orbe justo, el orbe justo, algo que era maravilloso, todos iguales frente a la República del orbe justo, ¿no? Hoy no somos así, hay 5 países con derecho a veto. ¿Por qué? Porque en la paz de Westfalia también es otro momento donde todo cambia. El modelo nuestro es un modelo moral basado en la recta razón, eso cambia en la paz de Westfalia por la razón de Estado. Desde entonces, el modelo moral occidental justifica el fin, los medios por el fin. Es la moral maquiavélica. El mundo hispano tenía otra moral, pero todo eso tenía que ser atacado. Y por eso hay toda una estrategia que dura siglos para atacar el modelo que representaba lo hispano. Hoy, desgraciadamente, ¿quiénes son los mayores enemigos de lo hispano? Otros hispanos. O sea, cerrando el inicio que usted abrió, el melón que usted abrió, no es la envidia, sino la ingenuidad, el virus o la línea más defectuosa de nuestro código, de nuestro software de pueblos hispanos. Es la ingenuidad cuando usted dice que Carlos I de España y V de Alemania se regían en general por un orbe justo, y usted dice que incorporaron una moral maquiavélica, o sea, donde el fin justifica los medios. Por otro lado, quisiera señalar también a nuestra audiencia, cuando se vayan solucionando los temas de cobertura, que hubo varios emperadores romanos y algunos cercanos, Adriano, Trajano, etcétera, el filósofo Séneca, en fin. Esta Hispania, que ya con Roma tenía muchísimo peso, incluido el oro que usted dice, se traslada a un medioevo importantísimo con la Reconquista y conseguimos ser emperadores. Carlos I era de España, de Alemania y de las, vamos, y de la otra orilla, llamémoslo así, del Nuevo Mundo. Y todo esto nos quieren apear, y usted señala en el libro, abre usted el libro, y ahora vamos a entrar en materia con una afirmación bastante contundente. Mire lo que dicen, señores, mire lo que dice nuestro doctor Ibáñez. Somos más, pero podemos menos porque vivimos divididos, acomplejados y equivocándonos de enemigos. Bueno, buen inicio del libro. ¿Puede, desde esta perspectiva, comentar a nuestra audiencia ese psicología y falta de peso derivado de, creo que es su primera afirmación contundente, ¿no? Sí, decir que hispanos tenemos un problema, cada día somos más, 520 millones tienen al español como lengua materna, lengua común, pero podemos menos porque despreciamos justamente esa lengua común, esa cultura común. En vez de utilizar esa lengua como ariete, como instrumento de desarrollo comercial, cultural y político, lo que hacemos es dividirla, es minusvalorarla. ¿Para qué? Para vendernos al adversario que quiere que hablemos inglés, pensemos en inglés o en otros idiomas. Evidentemente es una gran ingenuidad. Cuando yo veo a algún hispano diciendo que, bueno, que éramos terribles, ¿quiénes? Ellos mismos. Es una negación del ser hispano, es una negación del antepasado común. Todos somos descendientes de un mismo tronco, porque la característica del mundo hispano que diferencia de otros modelos culturales fue el mestizaje, algo que no soporta el mundo anglosajón, el mundo francés, el mundo germano. ¿Por qué? Porque ellos eran de otra manera. Ellos eran de otra manera. Es más, hasta entrado el siglo XX, defendieron la eugenesia. Nosotros, Isabel, una mujer, dice cásense. Bueno, matrimonio mixto, ¿no? Matrimonio mixto fue reconocido en Estados Unidos solo a partir del año 60 del siglo XX. Claro, esto no lo pueden soportar. Por eso hay una estrategia para nublar nuestro cerebro. Yo digo que la guerra, hay una guerra convencional, que desgraciadamente ahora está de nuevo de moda, pero la guerra cultural, la guerra psicológica es permanente. ¿Y cuál es el terreno de esa guerra psicológica? El cerebro. ¿Y cuál es el objetivo del enemigo? Que pensemos que somos pequeños, que nos enfrentemos. Divide et impera, decían los romanos. Claro. Quieren que estemos divididos. ¿Para qué? Para comprarnos barato. Entonces, se ha negado el periodo más glorioso, probablemente Occidente, que son los 300 años de la América virreinal. Se ha negado porque interesa a nuestros adversarios. ¿Quiénes son sus agentes culturales más terribles? Otros hispanos que ingenuamente, o por sueldo, defienden ese relato tan empobrecedor. ¿Qué pasa con resultado? Que ahora viene el narcotráfico. ¿De dónde viene el narcotráfico? ¿De nuestra cultura? No. ¿Quiénes nos guerra al opio? No éramos nosotros. ¿De dónde viene la violencia? ¿De nuestra cultura? No.
Éramos Me permite, católicos. querido Alberto, para nuestra audiencia, hago un paréntesis, la guerra del opio es la guerra de introducir el mundo anglosajón, si lo puedes explicar, en China el opio para precisamente hacerlos dependientes y conseguir lo que con otro tipo de productos no conseguirían, que creo que eso hace que China esté un poquito también resentida. Quiero decir, el fin justificaba a los medios. Nosotros, como usted dice, pues bueno, teníamos una ética al día de hoy bastante ingenua, llamémosle católica, y a lo mejor nos dedicábamos más a hacer iglesias, etcétera, no en cualquier caso mestizaje. ¿No es así lo de la guerra del opio que usted nos está diciendo, que hay otros que juegan más sucio? ¿O me estoy yo confundiendo, querido Alberto? No, efectivamente, el narcotráfico como enfermedad, como negocio, empiezan los anglosajones justamente para debilitar a China, ¿no? Y luego poder dominarlo. Ya había empezado el mundo anglosajón del norte cuando daban alcohol a los indígenas para que fueran más fácilmente vencibles. Es una estrategia que tienen históricamente y que siguen haberlo aplicado en la guerra contra los Boer en Sudáfrica, donde tenían prácticas también bastante inhumanas, como meter cristales en la comida para que los niños y las mujeres pues murieran, ¿no? Realmente es una cultura que tiene una doble cara, ¿no? Una cara amable en lo que se muestran, pero por detrás son terribles. La prueba es que, bueno, han sido los únicos capaces hasta ahora fecha, bueno, mañana igual pronto tenemos que decir que hay otros, pero hasta ahora los únicos han sido capaces de lanzar no una, sino 2 bombas nucleares sobre población civil. Es ese modelo cultural que sin embargo admiramos, ¿no? El mundo hispano no era así. Carlos V paró las tareas de conquista para preguntarse si aquello era legítimo. Ningún otro gobernante en la historia ha hecho algo parecido. Y es verdad que tenemos mucho en común con el mundo chino. El mundo chino y el mundo español son los 2 imperios más duraderos de la historia. Es verdad que el imperio chino, mucho más, 1000 años, pero claro, era un imperio concentrado. El imperio español era un imperio policéntrico y global, muy difícil de mantener con los medios de la época, y sin embargo conseguimos una razonable eficacia, ¿no? Así que si hubiéramos sido astutos... Alberto, dándole la razón, y antes de pasar a nuestros corresponsales la palabra, que suele ser a la media hora, una de las tesis más, llamemos que usted está señalando, más audaces de su obra, repito, de la hispanoterapia, ¿no? Hijos de un legado y conquistadores de un destino. Pues en esta hispanoterapia de su obra, que teníamos que hablar también de los otros libros que tiene usted en estos campos, es que parece ser que la historiografía occidental actual está diseñada de manera consciente para menospreciar u ocultar los hitos del mundo hispano. A su vez, usted diferencia entre historia como ciencia social, o sea, serio, y la historia como arma cultural. Me parece extraordinario lo que usted incorpora en estos ámbitos. Yo le diría, ¿qué evidencias sustentan esta aseveración, este aserto de lo que llama la metodología negra, o que en cualquier caso, repito, ocultemos y menospreciemos el mundo hispano y por otro lado usemos como arma cultural y no como ciencia social estos mecanismos? O me explico, ¿cuál cree usted que además eso nos deforma a nosotros mismos y convierte ese espejo que ellos han deformado en una patología casi clínica colectiva que usted llama hispanopatía? Repito, ¿cuáles son los datos que usted sospecha que están utilizando la historia como arma cultural y menospreciando al mundo hispano? Pues mira, primero, como le estaba diciendo, ¿cómo se fijan las edades en la historia? Esto cuando hablas con un historiador hispano, dice, bueno, es una media... Van a prepararse, sí. Sí, es que a veces tenemos periodo. Sí, don Alberto, dígame. Dicen los historiadores y los hispanos, ¿no? Las edades moderna, antigua, contemporánea, ¿no? Bueno, esto es una cosa anecdótica, es puramente para enseñar, pero no tiene nada que ver, no. Las edades marcan pilares fundamentales de la historia. Entonces, la edad antigua quiere decir que antes de la edad antigua no la edad de Tesos, pues Tapsos, que fue una de las civilizaciones importantes de la antigüedad. Llega la Edad Media. Dicen, ¿cómo se empieza la Edad Media? Con la caída del Imperio Romano. Hombre, ya dice Henri Pirenne, que es un historiador muy importante belga, que la conquista goda del Imperio Romano apenas cambió nada, porque respetaron el derecho, las costumbres, la religión, etcétera, ¿no? Lo que fue fundamental ahí fue la conquista durante 7 siglos y medio de la península ibérica, por un modelo foráneo. Y además porque el mundo árabe bloqueó el Mediterráneo. Eso sí fue fundamental, pero no está.
Otro elemento podría haber sido la conversión del Imperio Romano al cristianismo. Tampoco está. ¿Por qué? Porque lo hizo un emperador Teodosio de origen hispano. Y vamos a la Edad Moderna. Yo he leído en libros de texto de la Comunidad de Madrid en España que la Edad Moderna empieza con la imprenta y la caída de Constantinopla, no con la unión de los dos hemisferios, el hecho más fundamental. De nuevo, ocultamos el hecho fundamental. Llega la Edad Moderna y dicen, la Edad Contemporánea, por la Revolución Francesa. Hombre, ¿y qué pasa con la caída del Imperio Global? Esto lo dicen historiadores, La caída del Imperio Hispánico fue el hecho geopolítico esencial de aquella época, ¿no? O sea, todo lo que se hace es negar cualquier contribución para que, como el mundo hispano no ha existido, y dice eso Masson de Morvilliers en la enciclopedia francesa, España no ha aportado nada al mundo. Para decir semejante barbaridad ha debido haber siglos de contaminación ideológica de las mentes, y esto sigue siendo así, con el mayor cómplice que es el otro hispano. Como digo, un hispano es el gran enemigo de otro hispano, de sí mismo. Realmente es una negación de sí mismo, del ser hispano. Por eso tenemos un problema psicopatológico, porque estamos negando nuestro ser, estamos negando lo que hemos sido, y hemos sido grandes, pero queremos ser pequeños. De manera incomprensible queremos ser víctimas en vez de conquistadores de nuestro destino. Pues muy bien, en esas estamos en este programa, y usted plantea la necesidad acuciante de recuperar esa hispanosofía, que es mi última pregunta. Ya quiero que estén preparados, por ejemplo, nuestra psicóloga oficial, y fíjese que usted está hablando de hispanoterapia, pues tenemos aquí una terapeuta excelente, doñita. Esté usted preparada, doñita Elizabeth, porque lo que quería comentarle a usted es que la hispanosofía, ¿no?, esa matriz que tenemos de pensamiento que nos quieren negar y que va por todo lo que usted nos va a descubrir, incluido el Papa en su visita ponderó la enorme aportación de la Escuela de Salamanca, que no creo que tenga parangón, por lo que usted señala, sobre todo con la dignidad de los seres humanos. Esto que usted llama hispanosofía, ¿cuáles serían sus rasgos fundamentales, estimado Alberto? Una de las cuestiones que se ha ocultado igualmente, entonces se dice que España no tiene pensamiento, sabiduría propia, ¿no? Pues la hispanosofía para mí sería la conjunción de tres elementos. Como decía usted, la Escuela de Salamanca, que para mí es el cuarto pilar de Occidente. Está Jerusalén, Atenas, Roma, sí, pero Salamanca es la cuarto pilar. No hay mesa con tres patas. ¿Y ahí qué hacía Salamanca? Unir pensamiento simbólico y pensamiento lógico. La Escuela de Salamanca, comentaba don Alberto, que es la cuarta pata. No puede haber una mesa de Occidente sin cuatro patas. Pues la filosofía griega, el derecho romano era la segunda, la religión judeo-cristiana, y la Escuela de Salamanca, que estaba diciéndonos don Alberto, si puede recuperar el sonido, que tenía un componente teórico, práctico e internacional, ¿no?, con Francisco de Vitoria, que posibilitó el derecho de gentes, probablemente trayendo de Ius Gentis del Roma, pero incluyendo al mundo católico, que, repito, católico significa universal, y posibilitamos esto. Hay una vanguardia jurídica indiscutible, como es la Escuela de Salamanca, que difícilmente puede nadie negar estos desafíos que incorporó, y que produjo, creo, la mayor aportación, que fue el mestizaje. Mientras otras culturas posibilitaban, por ejemplo, matrimonios entre los pobladores oriundos originarios del Nuevo Mundo, nuestra cultura promovió, y como dice nuestro invitado, don Alberto, nuestra cultura, a través de la Escuela de Salamanca, esa cuarta pata, promovió esa incorporación de dignificación. Incluso paró durante un tiempo esta posibilidad de la llamada conquista del Nuevo Mundo, para ver si eso tenía fundamento teológico. ¿Está usted hablando, don Alberto? Me parece que hemos recuperado ya la conexión, ¿verdad, don Alberto? Don Alberto, parece que vamos a tener que, durante este último tramo, tal vez propongo a nuestro director, que también después de Elizabeth tiene la palabra, como entra y sale, yo le propondría que parara. Más. Don Alberto. A ver si podemos, Bruno, porque si no, no se oye. Es que dice que entra y sale el sonido.
Podemos parar un momento. Sí, yo creo que es una buena propuesta, porque sé que usted tiene que llegar a una hora determinada. Nuestra querida audiencia debe comprender que habíamos confirmado este programa porque tenemos los jueves reservados para distintos protagonistas y que le surgió de última hora este viaje y había dos opciones: o suspender el programa ya que es en directo y no lo queremos hacer en diferido porque así anunciamos a nuestros clientes, salvo fuerza mayor, señores, y en este caso creímos que podíamos hacer un programa en directo, pero hoy en día con la cobertura que hay aquí parece ser que tenemos un pequeño problema de conectividad. La propuesta de don Alberto era seguir con la Escuela de Salamanca, diferenciando esa cuarta pata que puede ser lo que nos distingue desde la Escuela de Salamanca, para apostar que no solo en el mundo hispano, español, y también allí, por supuesto, en el otro mundo, hubo un grandísimo pensamiento durante 300 años, y posteriormente ni le cuento, pero esa ocultación de nuestra bloque cultural se debe a que obviamente no solo juegan bastante sucio, sino que tienen lo que llamamos algunos la leyenda negra y ellos se rebozan en la dorada. Dígame, don Alberto, ¿puede usted incorporarse? Sí, yo creo que se escuchará mejor, estamos parando. Decía esto, que la confluencia de la Escuela de Salamanca lo que hace realmente es unir fe y razón, credo ut intelligence, de manera muy moderna, a la razón, lo que es de razón, es como al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Luego está la mística, que era un pensamiento profundo sobre la religión, con Santa Teresa y con San Juan de la Cruz, por ejemplo, y el barroco como una forma de ver el mundo distinta, ¿no? Y es que daba un papel importante al arte. Esto también es algo diferenciador del mundo hispano, el papel del arte, y no en vano Velázquez es el que convierte a la pintura en un arte mayor. Yo digo que, por ejemplo, las meninas y las hilanderas, por ejemplo, son obras también de filosofía, ¿no? Entonces el barroco era una manera de ver el mundo. Todo esto confluyó una hispanosofía, como digo, con más de 50 personajes relevantes que han influido en el mundo. O sea, si John Locke, por ejemplo, John Adams, que mucha gente dice pues que son los baluartes del pensamiento liberal político, ellos mismos reconocen que basaban su trabajo en Juan de Mariana. Y si dices Descartes y Spinoza, pues ellos mismos reconocen que basaron su trabajo, bueno, Descartes no reconoce, pero se ha demostrado en Francisco Suárez o en Gómez Pereira, o si dices Francis Bacon, en García de Céspedes. O sea, hay una cantidad de personajes que han basado sus trabajos en personajes españoles, pero todo esto está borrado, está ocultado. Es una gran maniobra. En el Imperio Romano también se hablaba de la damnatio memoriae, para borrar aquello que molestaba. Pero esto se ha hecho así con el Imperio Español. Lo malo, como digo, es que lo hemos asumido nosotros, ¿no? Don Alberto, en este fascinante viaje, que no solo es histórico, sino que es de celeridad a través de las montañas y túneles del Cantábrico, este software que a veces también nosotros, derivado de esta conectividad, es algo defectuoso de nuestro software, usted, defectuoso de nuestro sistema de pensamiento, también tiene como buena terapia líneas de código que debemos borrar, y tal vez usted la que más incorpora es ese legado como para atrás importante, la cuarta pata de la civilización occidental, sin duda, con la vanguardia de la Escuela de Salamanca, pero debemos de conquistar ese destino que es lo bonito, lo que une a las naciones, como tú dijiste, es ese proyecto común, ese relato propio. Y para eso vamos a ir a doñita Elizabeth, que psicoterapeuta nuestra personal en Prensa Mercosur, con sus programas en nuestro hermano enlace sudamericano, un podcast que se emite más tarde. Doñita Elizabeth, ¿está usted por ahí para hacer una pregunta a don Alberto que le une esta terapia simpática de la hispanosofía y de la hispanoterapia, o no está presentable? Sí, señor. Muchas gracias, estimado director. Doctor Alberto Ibáñez, mucho gusto en saludarlo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos y que disfrute mucho su viaje. Usted plantea la necesidad acuciante de recuperar la hispanosofía,
que, como ya ha señalado, se refiere al saber, la sabiduría y el pensamiento propio del mundo hispano. La hispanoterapia, por su parte, y por razones obvias, llama poderosamente mi atención, ya que es un enfoque terapéutico que utiliza el idioma español, la cultura hispana y los elementos identitarios propios de nuestra idiosincrasia, de las comunidades hispanohablantes, como herramientas del proceso psicológico, educativo o de rehabilitación. Es un excelente enfoque, muy vanguardista y contemporáneo, por cierto. A propósito, le pregunto, ¿existe verdaderamente una matriz de pensamiento netamente hispana, diferenciada del racionalismo abstracto centroeuropeo o el pragmatismo anglosajón? ¿Y cuáles serían sus rasgos fundamentales? Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. Para empezar, sí, yo lo que intento es unir historia y psicología. ¿Por qué? Bueno, no soy el primero. Erik Erikson, por ejemplo, habla ya de psicohistoria, ¿no? También habla de psicohistoria Isaac Asimov en las famosas novelas de Fundación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el relato que nos contamos influye en lo que somos. Esto a nivel individual, usted lo verá en terapia, claramente a nivel individual es clarísimo que el relato que te cuentas cada día influye en tu autoestima. Si tú te dices por las mañanas que eres gordo, feo y hijo de un delincuente, difícilmente vas a tener un buen día, ¿no? Pero lo que yo sostengo es que todo aquello que se da a nivel individual se da a nivel colectivo. Tenemos la psicología de grupo, la psicología social. Es decir, que si tú ves claro que a nivel individual el relato dominante en tu mente influye en tu carácter y en tus posibilidades de éxito, igualmente como miembro de una comunidad, el relato colectivo que tengas dominante va a influir en tus posibilidades de éxito como miembro de esa comunidad, ¿no? Y nosotros los hispanos somos miembros de un equipo de éxito, pero no lo sabemos. Esa es la primera característica, que sería en individual, como si al niño que le acosan en el colegio le dicen que juega mal al fútbol, y acaba creyendo que juega mal al fútbol, aunque era uno de los mejores. Bueno, es lo que nos ha pasado al mundo hispano. Andamos con la cabeza gacha, tenemos una autoestima colectiva baja, esto lo dice el Pew Research Center. En el mundo hispanoamericano se dice que es la zona del mundo con menor nivel de confianza interpersonal, que es fundamental para fundar países y empresas, ¿no? ¿Qué tenemos? Una sabiduría distinta. La tenemos porque es una filosofía práctica, para empezar, práctica, es lo que decimos en religión, ora et labora. Aquí no te salvas por la fe, como el mundo protestante, sino por las obras. Yo digo, cogita et labora, piensa y trabaja, ¿no? Es en un modelo moral coherente. Por ejemplo, nuestros grandes pensadores practicaban lo que decían. No tenemos en Benito Feijóo fue el primero que habló de la igualdad de mujeres, o Luis Vives el primero que habló de mujeres y hombres, ¿no? Luis Vives el primero que habló de la igualdad en la educación de hombres y mujeres. Pero Vitoria, todos los que tenemos, Balmes, todos ellos eran personajes morales. Sin embargo, el mundo protestante, el mundo anglo-franco, tiene referentes como Rousseau, que dejaba a sus hijos en un hospicio y a su mujer la maltrataba. Pero para Kant, Rousseau era el Newton de la moral. O Marx, que bueno, sabemos que 2 hijas se suicidaron, que a su mujer la abandonada, que pasaban hambre porque él no quería trabajar. Pero es un referente moral para grandes personajes. Es decir, es un modelo de doble cara, de hipocresía, el que tenemos dominando. Nosotros teníamos un modelo de coherencia. También un modelo que utilizaba el humor. Puede ser comparar La salida de Tormes, Don Quijote. Son novelas donde se habla de humor, no como El avaro de Molière, o no con la filosofía alemana, los Kant y demás, que son, bueno, es otro tipo, ¿no? Y luego, por supuesto, no se quedaba en la razón lógica. La razón, decía Goya, produce monstruos, ¿no? Si acabas en la razón lógica. Pero con la razón justificas cualquier cosa. Hasta el Holocausto se ha justificado de manera racional. Había también un pensamiento simbólico que iba más allá de la razón, y es lo que aseguraba la moral. La moral era un pensamiento moral. Una moral no maquiavélica, del fin justifica los medios, no. Una moral integral. También con una visión integral del ser humano, donde había la razón, evidentemente, pero algo más allá de la razón. El hombre no solo es materia, es algo más. Y ese enfoque, aunque no tuvieras fe, ese enfoque te permitía ir a lo profundo, analizar lo complejo. Y también yo digo en el libro que en aquella época se planteaba a los seres humanos el camino del héroe, la heroína, el camino del santo y el camino del sabio.
Uno, según sus capacidades, podía elegir caminos, pero todos eran elevarte por encima de la mediocridad. Decía el Quijote, todos nacimos desnudos, ¿no? Pero se trata de superar ese estado de desnudez previo. Bueno, eso es lo que hemos perdido. Hoy la educación no forja el carácter para superar obstáculos, sino lo que hace es debilitarnos, protegernos en exceso para que no seamos capaces de superar nuestros miedos, nuestros obstáculos y seamos mejores de lo que somos, que es el objetivo que tuvieron nuestros antepasados, que hicieron hazañas impresionantes porque tienen un modelo de heroísmo, de liderazgo, digamos, integral, que no tiene nada que ver con lo que hoy vemos. Pues vamos a pasar a otro corresponsal y también experta en la Unión Europea, con también cercana su persona por competencia de derecho internacional y dominio de varias lenguas. Don Alberto, usted creo que es me comentó a mí de esas lenguas de dominio, no sé, cómo era especialidad que estaba un poco de menos más no sé, en español está trufado. Intentamos poner a nuestra audiencia que siempre damos un protagonista y hablamos de ambos asuntos. Si me permite, ¿qué podría decirnos, don Alberto, de su tipo de sufrimiento? Estoy oyendo mal, no sé si es por los iPods esta vez, no se voy a quitarme. Bueno, de todas maneras, María José, puedes que tal vez, mientras nos contesta don Alberto y aposentamos la conectividad, puedes, María José, una pregunta que pueda interesar a un hombre que partido Javier, perdona. Ámbitos de... Dígame. Te oye mal, hay algunas interrupciones en tu sonido. Sí, así mismo, Javier. Está un problema de interrupción de tu sonido. Ella lleva accidental. Ahora qué tal. Ahora un poco mejor, sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver, pues mientras claro mi sonido. Continúa con problemas, Javier. Alberto no tiene teléfono ahora. Bueno, hablo yo entonces. Encantada, muchísimas gracias por darme la palabra y feliz de poder dialogar, aunque sea brevemente, con Alberto, que efectivamente nos conocimos y es un placer escucharle toda la sabiduría que tiene. A mí me deja completamente obnubilada. Pero yo quería, además de hablar de historia, que es el motivo principal de su libro de hispanoterapia, que recomiendo su lectura porque nos enriquece a todos mucho conocer todos estos detalles de nuestro pasado común que muchas veces desconocemos y nos hace reflexionar. Pues a mí lo que me gustaría en este momento es plantear una pregunta, saber su punto de vista sobre lo siguiente. Pensando en ese destino compartido, ese destino común al que nos invita a avanzar juntos, ¿hasta qué punto opinas, Alberto, que este complejo, esta falta de autoestima nos influye de manera negativa para tener mayor peso en las organizaciones internacionales? Todos juntos, digamos, Hispanoamérica, ¿no? Y en particular incluso en la Unión Europea, diría yo, ¿no? Que los dos conocemos por haber trabajado de cerca y que sabemos que, empezando porque el español no es un idioma de trabajo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto nos perjudica? Muchas gracias por tu respuesta, Alberto. Un abrazo. Muchas gracias por tu pregunta, que la he oído perfectamente, lo cual es maravilloso. Bien, pues justamente, efectivamente nos afecta. Yo digo que no puede hablarse de progreso de un país, de progreso de una comunidad, si no tenemos una autoestima que nos respalde. Y claro, si los nuestros dirigentes se dedican a minar la autoestima, a dividirnos, a enfrentarnos, a buscar lo peor, a negar nuestro pasado más importante, difícilmente habrá progreso en esa comunidad. Lo vemos claramente en un equipo de fútbol, ¿no? Si el delantero centro no se habla con el extremo derecho, ni con el extremo izquierda, y dejan un pasillo al delantero contrario para que cuele gol, bueno, pues difícilmente va a ganar nada ese equipo, ¿no? Es lo que está pasando en el mundo hispano, ¿eh? Dejamos el pasillo para que otros nos cuelen gol. Como decías, efectivamente, fíjate, el nivel español, hay mucha gente que tiene miedo a que los hispanos nos unamos. ¿Por qué? Porque el español podría ser el segundo idioma del mundo.
de hecho lo es en lengua materna, pero digo a nivel económico, comercial, podríamos ser una potencia enorme y sin embargo nosotros mismos nos hacemos el harakiri cultural. Por ejemplo, no defendemos el español en las instituciones europeas, pero incluso más, ahora que está el Papa en España, hemos hecho una carta, un movimiento, se llama Alianza por el Español, al Vaticano, aprovechando que el Papa actual, pues es también peruano y habla español, para que el español sea lengua oficial en el Vaticano. No lo es el francés, está el francés y el alemán por encima del español, siendo el español la lengua de la comunidad católica más relevante en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dejado eso? Porque estamos divididos. Yo doy una pista. El último discurso de Mitterrand, del presidente francés, en el Parlamento Europeo, que no se conoce el discurso entero, se habla que criticó el nacionalismo, sí es verdad, pero también dijo una cosa, que él estaba muy preocupado por la globalización, porque este movimiento podría dejar en el futuro 3 o 4 idiomas globales. Y claro, que a él lo dijo, no le importaba que desapareciera el flamenco, sabemos que es una variante del holandés, pero no estaba dispuesto a que desapareciera el francés. Claro, de ese momento aquí, curiosamente, pues en España y en América ha habido movimientos de corte indigenista que han tenido de combatir, de tomar al español como si fuera un idioma ajeno, como si fuera un idioma con el que compiten. Yo no tengo nada en contra, sino a todo lo contrario del catalán, del vasco, del gallego, del aymara, del náhuatl, del quechua, pero son idiomas regionales, son yates, muy importantes, son yates, pero tenemos un transatlántico en el que nos podemos unir todos para combatir con nuestros adversarios. Ese transatlántico es el español. Y cuando estos yates tiran misiles contra ese transatlántico o no lo consideran su casa común, están haciendo el juego sucio a nuestros adversarios. Y esto se ha visto hace poco en Brasil. Brasil quería poner el español como segunda lengua oficial en la escuela. ¿Y quién recuperó? Pues, los italianos, los franceses, los alemanes dijeron no, y Brasil se echó para atrás. Y el resto de los países hispanos no reaccionó. Y así no reacciona nunca. Aceptamos que haya 5 países con veto en el Consejo de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, pues ninguno es hispano. ¿Por qué? Si la comunidad hispana somos 520 y con los portugueses 800, con los lusófonos seríamos 800, 900. ¿Por qué no reclamamos un asiento fijo en el Consejo de Seguridad? ¿Por qué aceptamos que haya 9 países con bomba nuclear y nosotros, ninguno de los hispanos sea ese? ¿O por qué aceptamos que haya países artificiales que nos perjudican? ¿Por qué los países que son parte del G11, ¿no? Brasil, México y Argentina no tienen posición común nunca? Porque se dejan instrumentalizar por potencias extranjeras que quieren nuestro mal. Y esto viene hace mucho antiguo. Fíjese usted que cuando antiguamente el meridiano cero era el de hierro, no el de Greenwich. Esto fue una papanata hecha en Washington con nocturnidad y alevosía. Y se nos excluyó a España. ¿Qué cosa más tonta, no? Cambiar meridiano. Pues tiene influencia. ¿Y cómo se hizo? Excluyendo a España y como... Don Alberto, quería decirle que se va intermitentemente el sonido. Vaya, pues estoy parado. Ahora estoy parado. Tal vez mire un poquito las rayas, a lo mejor cambiando un poquito de posición. No, estoy con máxima... estoy con 4... Vale, entonces es mi conexión. Solo decirte que somos aquí 12 o varias personas y ahora se me oye bien a mí y también, ¿no? Me imagino que pueda que yo haya corregido un poco mi error. Usted explicó varias obras como La guerra cultural, los enemigos internos. También tiene una obra que quisiera no dejar pasar antes de solicitar la palabra a México, a don Roberto Ceballos, que está aplaudiéndole siempre en sus intervenciones. Una de sus obras que me llama mucho y poderosamente la atención es El Sacro Imperio Romano Hispánico. Usted tiene una mirada también a este pasado que me parece clave para que nuestra audiencia comprenda, y si quiere habla de otros libros que diría aquel, de la base de este Sacro Imperio Romano Hispánico que luego se traslada al Nuevo Mundo. ¿Puede explicarnos de esta obra que me parece que la hizo hace unos añitos y que es la antesala, yo diría,
de la hispanoterapia. ¿Puede usted hablarnos algo de estos antecedentes literarios sobre el tema que hoy nos toca? Que sobre todo resume muy bien lo que usted apostilla de somos hijos de un legado y debemos de conquistar un destino. Dígame, don Alberto García Ibáñez. Bueno, Gil Ibáñez. Sí, bueno, es justo uno de los capítulos del libro que enlaza con esto el Sacro Imperio Romano Hispánico es el secuestro terminológico, ¿no? Las palabras que asumimos son los ladrillos del pensamiento. Si compramos estas palabras y las importamos de un modelo extranjero que ha hecho esos ladrillos para justamente negar nuestro pasado, pues estamos pensando con ladrillos trufados, ¿no? Hay palabras tan importantes como modernidad, revolución, liberalismo, que tienen gentilicio no español, ¿no? Lo negativo, la Inquisición, la intolerancia, eso tiene genocidio, gentilicio español. Bueno, hay que cambiar, hay que entrar en la guerra de los términos, hay que entrar en esa guerra. Entonces, una de las cosas que nos hemos nacido todos en Europa es que el sucesor del Imperio Romano fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, esto es falso, primero porque no fue sacro, rompió con Roma, no era romano, no hablaba latín, no era un imperio, el emperador no tenía poder de emperador, y no era germánico porque Alemania no existía. De hecho, lo del calificativo de germánico se introduce a partir de Bismarck, porque quería que el Segundo Reich fuera sucesor del primero y del Imperio Romano. Y como digo, además prescindía de España, con lo cual no podía haber sucesor del Imperio Romano. Quien es el sucesor natural del Imperio Romano, que además cuando el Imperio Romano de Oriente cae en 1453, en 1492 pasa algo muy importante, ¿verdad? Es el Imperio Español. Es el que lleva la cultura grecorromana plus ultra, tanto geográficamente, del Mediterráneo al Atlántico y luego al Pacífico, como cualitativamente, porque los mayores acueductos donde se fabricaron fue en América. Las mejores universidades, los mayores caminos, los mejores puertos, es decir, toda la obra civilizatoria, tanto el derecho, y el derecho también plus ultra, con el primer código de derechos sociales de la historia, que son las leyes de Indias, leyes de Burgos, ¿no? Y todo esto que hicieron los romanos, el mundo hispano lo llevó plus ultra, y esto hay que recuperarlo, y no solo se puede recuperar con una marca de prestigio. Yo digo que es importante que en la historia sepamos que también una guerra cultural y las marcas de prestigio cuentan. Y el mundo hispano debe contar con una marca de prestigio que yo propongo que sea el Sacro Imperio Romano Hispánico, que es lo que fuimos sacro porque defendimos a Roma, a veces por encima de nuestro interés, fuimos romanos porque llevamos el latín plus ultra a través del español, fuimos un imperio porque el rey sí que era emperador de las Indias, por cierto, nos quitaron el nombre también, podemos entrar que por qué se llama América, que no lo pusieron ni los indígenas ni los españoles, sino un oscuro geógrafo, Bunsen-Müller, y éramos realmente hispánicos porque tenemos una cultura común. Pues muy bien, vamos a esa cultura común que es México, pero luego creo que dentro de esa cultura común que formó parte del imperio está la lusófona, la lusa. Sabe que usted, pues Portugal y España ya desde la época de Roma formaban la Hispania y uno de ellos era la Lusitania, y después tuvimos encuentros criminales de lujo. Don Alberto, creo que hay que incorporar mucho más la cultura portuguesa, brasileira y todo lo demás. Y entonces, pero vamos ahora a la gran plataforma, país donde más se habla en esta lengua, esto que llamamos a veces el español, porque el español me parece extraordinario, pero con todas sus variedades yo me atrevo a llamarlo un poco irónicamente, igual que digo españita, pues digo el español de hispano. Dígame, don Roberto, en su hispano veracruzano, y que le veo preparado para ese mundial, hombre, con la camiseta del... Madre mía, cuente a nuestra audiencia que está usted puesto para la fiesta que comienza en México, ¿no? Cuénteme, don Roberto. Con el gusto de saludar a la grandísima audiencia de Prensa Mercosur desde hoy, desde la Ciudad de México, manifestando el júbilo que embarga a todos recibir a muchos de los países que juegan al fútbol. Don Alberto Ibáñez, tengo como 10 preguntas que hacerle. Bueno, yo creo que más, pero el tiempo no nos va a permitir más que una. Déjeme decirle de corazón que coincido con usted en 99%.
Solamente en el tema del fútbol no, porque ya me di cuenta que usted es un gran escritor, pero no sabe de fútbol. Ya vi que no era por el medio campo donde nos iban a meter un gol. Un fuerte abrazo a donde está y agradeciendo su presencia con nosotros. Y esa es un privilegio para mí compartir este espacio con usted hoy. Déjeme decirle que también tengo este espasmo de nobilidad que María José nos dijo. Estoy fascinado con su comentario. Realmente la historia de ser, bueno, el hecho de ser más y valer menos, lo vivimos aquí en México y sobre todo en Veracruz. Hay una historia gris y en México sabemos que se llama malinchismo, lo que usted estaba diciendo. Aquí así se le dice, gracias a que la llegada de Hernán Cortés se hizo de una princesa de natural llamada Malinche, y que ella hoy es un calificativo para nombrar al hispano, que es el lobo del hispano. Como dice esa frase latina que el hombre es el lobo del hombre, es cierto. Aquí en México, un hispano es el lobo de otro hispano. Solamente basta cruzar la frontera con el vecino país del norte para que un mexicano que vivió hace 10 años aquí, que hoy es guardia o que hoy es el encargado de un estacionamiento en la Unión Americana de los Estados Unidos, trate a otro mexicano con todo, o sea, pensando que él es de otro planeta o que habla inglés cuando ni siquiera habla inglés. También se llama Rodríguez como yo soy Ceballos Rodríguez, regresando a su plática que ha sido para mí maravillosa. Tengo muchas preguntas, coincido con todo lo que usted dice. Realmente sí hemos degradado la marca. México hoy, ayer de la tarde, recibió en el castillo de Chapultepec, uno de los castillos más hermosos de todo el continente americano, recibió a propios y extraños del mundo, maravillados con la hispanidad que nos norma, que nos hermana. Saber y decir aquí en México, es un carro gringo, porque así se les llama, o es francés o italiano, parece ser que son los mejores autos, la mejor marca de ropa, todo es mucho más calificado. Muy pocas marcas, salvo la de bebés y ropa de bebé. Me recuerdo mucho que decían en las boutiques de Veracruz, que es lo más cercano a España, que decía mis abuelos, es que es un mameluco de España, son zapatitos españoles, es un trajecito traído de España. Pero bueno, ese malinchismo nos ha perseguido y nos seguirá persiguiendo, a menos que usted hoy, ahí viene la pregunta, es que me contagia usted y también Javier Pertierra. Y bueno, también nuestros amigos de Brasil y de Argentina están muy pendientes de lo que estamos diciendo aquí hoy en México, en la inauguración. Pero regresando al tema, la pregunta es, ¿cómo propone usted articular la historioterapia? ¿Cómo aplicar la historioterapia y darle a la marca, al idioma español, a la tradición española, al mundo de habla hispana? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo crearlo como una realidad? ¿Cuál es la propuesta de usted, maestro? Bueno, yo lo que siempre digo, ahí en mi libro doy 5 tratamientos, recuperar el pensamiento hispano, recuperar el liderazgo hispano, combatir la pulsión fragmentadora con iniciativas cooperativas. Hay que cambiar la inercia que tenemos autodestructiva por una inercia cooperadora. Esto es lo que hay que hacer, la inercia autodestructiva, de una pregunta que siempre me hago es ¿a quién beneficia lo que hacemos y lo que pensamos? En estos momentos, tal como pensamos y nos comportamos en el mundo hispano, se ríen de nosotros. Nuestros adversarios se ríen de nosotros porque les estamos haciendo el trabajo gratis. Nos quieren pequeños, nos quieren divididos para comprarnos barato. Y un ejemplo es su país. Perdone que diga algo de México, para mí un país muy querido y que no comprendo. No comprendo cómo renuncia a su destino. ¿El destino de México cuál es? Liderar al mundo hispano. Es el país con mayor número de hispanos, 120 millones. Y en lugar de eso, se hace el harakiri histórico-cultural permanentemente. Hombre, no somos ingenuos. ¿A quién beneficia esto? Pues a quien es culpable real de la decadencia de México, que no es su pasado español, sino el vecino del norte. Podemos hablar de cosas que usted conocerá, como el telegrama Zimmermann, cuando Alemania invitó a México a recuperar
el territorio perdido arteramente por medio de una guerra ilegal, injusta, donde se hizo todo tipo de barbaridades con niños, donde se expropiaron tierras sin indemnización, donde se expulsaron los mexicanos, ya México moderno, de California, de Texas, de Nuevo México, justamente aquellas tierras que lo iban a dar lugar al oro y al petróleo, que lo sabían. Claro, cuando vemos por qué México no tiene un ejército moderno, por qué nunca se ha invitado a ser parte de la OTAN, por qué tantas cosas, y luego sus dirigentes lo que hacen es que su gran problema es que fueron un día parte de España, uno le entra la risa cuando no la pena. México debía ser la capital del mundo hispano. Y debería hacerlo, y debería no renunciar a ello. Alberto, de hecho lo fue. Ciudad de México era una enorme metrópoli cuando Madrid era un pueblón manchego. Solo un poquito Sevilla. Creo yo, ¿no, don Alberto? ¿Acaso la grandeza con los galeones de Manila, 250 años, la grandeza de México se podía comparar con el Madrid de entonces? Pregunto. Bueno, Humboldt dice claramente, o sea, México era la ciudad probablemente más bella del mundo, más rica, el polo comercial, unía Asia, América y Europa. Sus trabajadores recibían mejores sueldos que en Europa, se pagaban menos impuestos, era la envidia. Washington era un villorrio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y tenía el oro de Zacatecas, se acuñaban la moneda de todo ese imperio. Y evidentemente, mayormente junto con Perú. La plata era su mayor fuente de exportación porque todo el mundo comerciaba en la moneda que acuñaba México, Real de A8. Todo eso se pierde con las independencias. ¿Qué ha pasado después de las independencias? Que nos han metido un relato falsario. México era el polo comercial. ¿Cuál es la primera consecuencia? Las tres consecuencias de la independencia. Se pierde el galón de Manila. México pierde el centro comercial del mundo. Se pierde la empresa transnacional del tabaco, que era una empresa transnacional, transcontinental. Se pierde el tamaño. Se pierde el Real de A8, que era la fuente de riqueza fundamental de México. Y encima Estados Unidos le roba 2/3 partes de su territorio, como de una guerra cruel e ilegal, que acaba con un tratado ignominioso, que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Claro, esto es la realidad, esto es el real historia de México, donde tendría que ir para ver por cuáles son las causas de su propia decadencia. ¿Dónde viene la violencia? ¿Dónde viene el narcotráfico? Bueno, pues esto no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Pues lógicamente porque estamos en una guerra cultural, hay gente que sabe cómo funciona el mundo, los españoles no, y hay incluso dirigentes comprados por nuestros adversarios. Claro, que incluso académicos. Entonces, claro, todo esto está influyendo en que el mundo hispano no reconozca lo que somos. Pero yendo a lo práctico, yo propongo al final, en el último capítulo, 20 medidas para la acción. 20 medidas que podemos adoptar la sociedad civil, sin esperar a los políticos que mayormente trabajan para el enemigo. Pongo un ejemplo, ¿por qué no unos Nobel hispanos? ¿Por qué no unos Oscar hispanos? ¿Por qué no una industria del cine hispano? ¿Por qué no un reconocimiento gastronómico hispano? Así, hasta 20, por supuesto, ¿por qué no dar al español una estructura que defienda al español en el mundo? Que no la tenemos. Don Alberto, hay algo que sí me atrevo, y ya tenemos casi unos Nobel hispanos que son los premios Princesa de Asturias, pero... Lo dan a extranjeros, claro, Javier, lo dan a extranjeros. Bueno, pero también a nosotros, empezó así, pero nosotros sobre todo quisiera en este programa una cosa, querido Alberto, que tú con tu sapiencia incorpores siempre, porque como tú dices, las palabras son los ladrillos de nuestros pensamientos y de nuestra mente, el ámbito luso, brasileiro, etcétera, porque ahí no tenemos que tener dudas que somos culturas con un poco de ritmo diferente, mucho mejor el brasileiro, y culturas en sumo grado hermanas, y que son dos lenguas fácilmente transponibles conociendo 500 o muy pocas palabras, y por supuesto cualquiera puede leer en portugués, y ellos nos entienden mucho mejor porque tenemos unos fonemas más cercanos, o sea, que hablamos más cercanos a cómo escribimos los españoles. Resumo, creo que el componente defendiendo el mundo enorme de Brasil, que sin Brasiles no se puede entender Sudamérica, y es la mayor nación del mundo latino o sudamericano, y que a su vez tiene reflejos en África extraordinariamente, hasta en Asia. Creo que hay una extraordinaria comprensión de mi admirado
profesor frisiano Álvaro Durantes Prados, que dice de la hispanidad a la iberofonía. Y por eso voy a intentar, querido Alberto, que mi director Gilson Danta Carmine incorpore ese portuñol tan extraordinario que tiene. Ojalá, repito, yo pudiera hablar también brasileiro como el español, y intervenga en este momento, que ya llevamos una horita y vamos a apurar todos, que todavía tenemos a Chichi Ampuero que nos pide la palabra. Espera un segundito, qué honor tenerlo aquí desde la maravillosa Bolivia, ese ombligo cerca del cielo. Vamos a apurarnos todos un poquito, ¿vale? Y yo el primero, porque todavía tenemos varias tonos de ese español que nos van a hacer que a nuestra audiencia le interese esto que estamos planteando. ¿Qué opina mi querido director Gilson Danta Carmine desde, me imagino que está en Brasil, en Fozo? Dígame, don Gilson. ¿Cómo está, mi querido Javier? Un saludo para Alberto y para todos los corresponsales y para toda la audiencia de Radio Mercosur. Bueno, primeramente esse problema de la hispanidad não pasa solamente con el tema del español, sino también con el portugués. Ahora últimamente hemos estado trabajando en páginas de la Unión Europea, donde en algunos sectores solamente hay el inglés, el francés y el alemán. Yo pregunto para ele, ¿qué falta, para tanto España como Portugal hacer com que valga e se arregle esse problema de discriminação com o espanhol dentro de sua própria casa, que é a União Europeia, porque nós já vimos que, seguindo esse exemplo da União Europeia, Estados Unidos também sacou a página em espanhol da Casa Blanca e tudo mais. Que opina você, don Alberto, por que tanto os espanhóis como os portugueses não intenta primeiro arreglar esse tema tão importante que está dentro da própria União Europeia e no sistema de comunicação que ela tem? Em muitos lugares solamente há alemão, francês e inglês. Essa é nossa pergunta. Um forte abraço e bem-vindo sempre. Pues un fuerte abrazo, por supuesto, a los hermanos brasileños. Por supuesto, el problema es que nos han intentado dividir siempre. Siempre nos han intentado dividir. Fíjense ustedes que Portugal y España han vivido muchas veces de espaldas. Ha habido, somos misma península, hemos sido muchas veces juntos. España era todo. Decía Pessoa, que se quejaba de que España se hubiera apropiado de España, porque España era todo. Era Portugal y era el resto de la península, ¿no? El original, ¿no? Entonces, nos han dividido. Portugal en un momento dado, todos sabemos, pues cuando se separa de la corona española, pues pasa a ser dependiente de Inglaterra. Hay algunas cosas, ¿no? Como que el famoso Oporto ha sido un monopolio inglés hasta hace muy poco. Y entonces, pues Portugal, por eso no ha tenido leyenda negra, porque en el fondo, pues trabajaba de acuerdo con el mundo anglosajón. Eso está cambiando, pero todavía no estamos del todo con un plan maestro común. Brasil, por su parte, es una potencia dominante en el mundo iberoamericano, pero sin embargo, pues todavía no se ha acordado ese Mercosur que funcione de verdad, ¿no? La integración regional en América, pues por los enemigos externos hay que tener conciencia. Fíjese usted, la pregunta es ¿por qué la Unión Europea pudo unirse después de 2 guerras civiles terribles, 2 guerras mundiales, con cientos de millones de muertos? Y a lo poco tiempo ya Alemania y Francia se daban la mano de nuevo, ¿no? Y fundaban la Unión Europea sobre el carbón y el acero, con diferentes lenguas, con diferentes religiones, con un pasado enormemente violento de enfrentamientos. Y sin embargo el mundo hispano, el mundo iberoamericano, que tiene una misma lengua o 2 intercambiables o intercomprensibles, no ha sido capaz de crear una integración regional semejante. ¿Por qué? Somos muy tontos, somos muy egoístas, o alguien desde fuera no quiere que lo hagamos, no quiere que lo hagamos. Es verdad que el tamaño importa, el tamaño de Brasil es muy importante, el mundo hispano no está unido, y entonces para Brasil, pues comprendo que muchas veces haya suspicacias de que hasta qué punto le conviene, ¿no?, unirse con 20 países que no se hablan entre sí, porque realmente los hispanos se llevan mal entre ellos, y Portugal es una unidad y los demás no lo son. Yo creo que favorecer
favorecería mucho la unión comercial, la unión aduanera, si realmente el mundo hispano estuviera unido. Entonces habría una unión de igual a igual entre el mundo brasileño y el mundo hispano, mientras que el mundo hispano somos 20, a Brasil pues le va a tener dificultades de tratarnos a todos seriamente. Pero aún así, ¿por qué no tenemos una política común, el mundo lusófono y el mundo hispano? Hombre, están las cumbres iberoamericanas existen, pero fíjese, la última fue un poco desastre, fue muy poca gente. Esperemos que la de Madrid fuera más importante este año, hay una nueva cumbre, esperemos que esta vez sí. Ahora, de nuevo, no se trata tampoco de que vaya mucha gente o poca gente, sino para qué nos unimos, ¿no? Y mientras que no tengamos un marco común de actuación, una estrategia clara que nos diferencie del resto y que tengamos claro que o nos unimos o vamos a ser engullidos, no hay nada que hacer. Y para eso hay que unirse en torno a proyectos comunes y evidentemente saber que si hacemos juego del enemigo nos van a comer. Y por lo tanto creo que todos tenemos que hacer autocrítica y mirar antes por lo hispano, por lo iberoamericano, que por los socios que tengamos con otros países. China está teniendo también una política de mucha presencia en la zona, quiere también dividirnos y por supuesto el mundo anglosajón siempre querrá dividirnos, siempre querrá buscar lo que nos separa. Y lo que tenemos que hacer es ser suficientemente astutos, no ingenuos sino astutos, para realmente buscar el bien común del mundo iberoamericano y ser el tercer poder. Nuestra misión es ser el tercer poder, justamente el tercer poder que equilibre. Hoy tenemos un dualismo entre el mundo anglosajón y China, hace falta un tercer poder. Ese tercer poder puede ser el mundo hispano, el mundo iberoamericano, porque ya lo fuimos. Fuimos los dos imperios marinos que cambiaron el mundo. Basta a volver a ser lo que fuimos. Muchas gracias. Y también que no quede en la cartera el mundo, digamos, franchute, con la pérfida Albión, enemigos singulares de nuestra cultura, estratégicos, y no lo queremos ver. Hay otros también, Don Chichi Ampuero, por favor, si de la maravillosa Bolivia, que tiene los paisajes, me recuerdo que nuestro anterior invitado, Miguel de los Santos, le preguntaron turísticamente como paisaje, ¿qué le llamó más la atención? Esto está ahí, de toda Latinoamérica. Es preciosa, inabarcable, pero extraordinariamente me encantó esa altiplanicie, donde da lugar tan cerca del cielo a experiencias espirituales de Bolivia y desde el Chaco y esa experiencia espiritual. Don Chichi, incorpore usted su voz y alma boliviana a esta tertulia. Muy buenas tardes, excelente cuestión, Alberto, lo felicito desde Bolivia, hoy atravesando una serie de problemas económicos y políticos y sociales que nos tienen en la boca de todo el mundo, ¿no es cierto? Opiniones de todas clases. Dos preguntitas. ¿Por qué producto los latinos, especialmente Bolivia, pierden la autoestima hacia el idioma español? Siendo que en Bolivia tenemos los aymaras, los quechuas que usted mencionaba hace un momento, hubo una dominación española que siguen repitiéndola de hace 500 años. Potosí era una referencia económica en el siglo pasado, unos siglos pasados, donde la población llegaba a más de 700.000 habitantes, casi como París. En esa época de la colonización, nosotros llamamos colonización a la llegada de los españoles acá, y que poco a poco el idioma español fue distorsionándose, la hispanidad perdió su valor ante los pueblos originarios que tenemos acá. ¿Cuál es el motivo de la pérdida de esa autoestima que España no supo revalorizar hacia adelante para que hoy no seamos invadido por otros idiomas? Y no estoy en contra de ningún país, que somos vecinos. Bolivia, hablaron del portuñol, que es la mezcla del español con el portugués. Perú tiene su propia idiosincrasia de idioma, pero es que él es español. Argentina lo mismo, Chile lo mismo, Paraguay lo mismo. Nosotros estamos al centro viendo, asimilando ese nuevo español que tienen los países vecinos, porque en Bolivia hay muchos migrantes. Entonces, cuando, y decía hace rato Roberto, cruzan la frontera de México y ya se creen más ingleses que los ingleses.
los bolivianos cruzamos la frontera de Argentina y nos creemos más argentinos que los argentinos. Cruzamos la frontera de Brasil y nos creemos más brasileros que los propios brasileros. Realmente debe haber un fenómeno ahí. Yo quisiera que usted me explicara un poquito ese tema. Bueno, de nuevo es un tema psicológico. Primero pido disculpas porque me estoy quedando sin batería, igual se me va la conexión. Creo que es un problema psicológico, como he dicho antes, el ustedes nosotros. Lo que hay después de las independencias es una negación del ser hispano. Y se plantea el ustedes nosotros. Yo voy allí a Bolivia y me dicen ustedes los españoles, pero el que me lo dice se llama Pérez Rodríguez Martín, es decir, es descendiente de españoles. Pero ha habido una negación del ser, de tus antepasados. Esa negación no es artificial, ha sido impuesta para dividirnos. ¿A quién beneficia esto? Pues no a Bolivia, evidentemente. El idioma español, a pesar de todos los intentos de destruirlo, igual que la religión católica, ha sobrevivido a las independencias. Y tenemos una asamblea de academias de la lengua española que está manteniendo la unificación del idioma. Tenemos un diccionario común, una gramática común. No lo puede decir lo mismo los ingleses, los anglosajones. Entonces hay que tener alguna cosa positiva, ¿no? Pero lo demás es un tema psicológico. Es no reconocer nuestro pasado y no reconocer nuestra responsabilidad. Hay la huida de la responsabilidad. Que es, si yo conozco un chivo expiatorio, es muy común, es si yo echo la culpa de mis problemas a los españoles, yo no soy responsable. Bueno, esto pasa igual en España, Los catalanes no son responsables de nada, es la España, los vascos no son responsables de nada, lo que han hecho, llevan 50 años ya con autogobierno y siguen sin ser responsables de nada. El mundo iberoamericano, el mundo hispano, lleva 200 años de gobiernos independientes, sigue sin ser responsable de nada, porque busca el chivo expiatorio. Es un mecanismo de huida de la responsabilidad que está estudiado en psicología, que introdujeron, seguramente, también podemos hablar de los franceses, pero fundamentalmente la potencia más importante en guerra de propaganda ha sido el mundo anglosajón. Son maestros. Y lo han introducido y lo han interiorizado. Y esto lleva a dividirnos, a enfrentarnos y a negar nuestro ser. Es un tema psicológico que yo le invito a leer el libro porque sería muy largo de explicar. Pues sí, en el libro, como tiene un diagnóstico y tiene unos consejos, ahí es donde Chichi, nuestra audiencia, debe de beber esto que intentamos señalar para nuestro software cultural o nuestro estómago hispano, que en definitiva se han descubierto que nuestro estómago, nuestro corazón y nuestro cerebro tienen neuronas y se comunican, sí señores, por lo tanto la mente no está solo en la cabeza, está más distribuida. Así esperamos que desde Bolivia se integren mucho más, sobre todo los aymarás y todos los pueblos originarios, como muy bien señaló don Alberto. Y ahora vamos a ir a la poetisa de la palabra que tenemos aquí en nómina, a Ecuador, que siempre está la bella del Pacífico esperando alguna perla que la obsequie, alguna perla de algún donaire que la premie de su sensibilidad, no solo poética, sino femenina. Dígame, doñita Roma. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Javier. Bueno, un gusto tenerlo aquí, doctor Alberto Ibáñez. Y una de las preguntas que quiero hacerle es, América Latina, nuestra literatura y poesía a menudo han estado marcadas por el dolor de la herida fundacional, cantando al desgarro más que a la victoria. Sin embargo, su libro es un canto de guerra cultural contra el desánimo, un manual para convertirnos en conquistadores de nuestro futuro. Como escritora, creadora, le pregunto, ¿cómo podemos los artistas e intelectuales del Nuevo Mundo reescribir nuestra propia épica, desterrar la lírica del lamento y la melancolía colonial y sembrar en el corazón del ciudadano de a pie una nueva estética del orgullo y la autoconfianza? Esa es mi pregunta y bienvenido otra vez y gracias por su tiempo. Un abrazo. Ole, Roma, qué bonito. Ole, Roma, dígame, don Alberto. Me encanta la pregunta. Justamente mi trabajo intento ir a hacer la guerra cultural, llevo en esto mucho tiempo, estamos en guerra cultural, y la guerra cultural se combate yendo a las emociones, yendo a lo que está detrás del pensamiento lógico, que es lo que está en el inconsciente, es lo que nos manipula realmente, ¿no? Y claro, el arte es una fuente de saber, como dije otra vez, fuente de saber. El barroco nos unió.
tenemos que volver a encontrarnos. Fíjate lo que nos une, la música. Cantamos, bailamos la misma música. Hay que hacer música que nos ensalce nuestro ser. El cine es un vehículo de transmisión del legado y del relato impresionante. Pero cuando yo voy a los colegios, en España, les digo, ¿cuáles son vuestros referentes? A los chavales de 15, 16 años, claro, me hablan de héroes de Marvel, de gente ficticia de otras culturas, ¿no? Incluso de mi edad. Adoramos a Sherlock Holmes, adoramos al Rey Arturo, adoramos a James Bond, todos falsos, todos de otra cultura. No tenemos grandes épicas de nuestros héroes, de un Blas de Lezo, de todos los conquistadores que también fueron exploradores y muchos de ellos nacidos ya en América. Hay que desterrar el discurso que solo perjudica a todos los hispanos y reconocer que el odio al pasado español es el odio a nosotros mismos, a los 520 millones, porque todos somos sucesores de ese legado. La trampa ideológica, la trampa de la propaganda es hacernos jugar en equipos distintos. El odio al español es el odio a uno mismo. Tanto si es catalán, vasco, quechua, aymara, porque todos descendemos de un mismo tronco común. Y nos iba muy bien cuando estábamos juntos. Y es lo que nos quieren que recordemos, porque si lo volvemos a recordar y nos unimos, podemos volver a asombrar al mundo. Este sentimiento requiere ser expresado, por supuesto, a través de la danza, a través de la pintura, a través del arte, a través del cine. Yo estoy esperando todavía que haya grandes películas de ficción donde se recupere la épica de aquellos personajes que fueron más grandes que nadie, por eso los tienen ocultos. Yo doy un dato. Hace poco hubo los premios Oscar, ¿no? Competían el premio a la mejor película extranjera, La Sociedad de la Nieve, que narraba la épica de los uruguayos sobreviviendo en los Andes, ¿no? No le dieron el Oscar. Se lo dieron a Oppenheimer, al creador de la bomba atómica, porque el relato que querían vender es que el creador de la bomba atómica era en el fondo un buen tipo. No nos dejemos engañar. Aprendamos a cómo funciona el mundo. No seamos solo mansos, seamos astutos, como dice el propio Jesús en San Mateo 10:16. Os dejo como lobos, como ovejas en medio de lobos, sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Hay que volver a ser astutos. Muchas gracias. Bueno, pues es bíblico y ya nos vamos despidiendo, querida audiencia, además de que nuestro estimado Alberto Ibáñez, doctor, sé que tiene que continuar el viaje por un lado y por otro anda de batería. Mire, la última pregunta, cierra usted el programa y ya lo despedimos cuanto antes. Vamos a ver, don Hernán, por favor, adelante con su pregunta desde Buenos Aires, me imagino, ¿no? Buenas tardes, doctor. Un gran y afectuoso saludo desde Buenos Aires. Le pregunto, en el mecanismo de la comunicación y el periodismo solemos decir que quien controla el relato controla el poder. Usted diferencia nítidamente entre la historia como ciencia social y la historia como arma cultural. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos invisibles por los cuales un relato historiográfico deformado se convierte en una patología clínica colectiva o de hispanopatía? Bueno, como he ido explicando, el campo de la guerra convencional sabemos que es tierra, mar y aire, ahora es el espacio. La guerra cultural se juega en el terreno de la imagen, en el terreno de los términos y en el terreno del relato. El relato, en el fondo, es la consecuencia de esa guerra de imagen y de los términos. Si uno impone ya una serie de términos, vamos a pensar con esos términos. Si nos impone unas imágenes en nuestro cerebro, vamos a asumir esas imágenes. Luego, evidentemente, se adorna con otra serie de estrategias, que es lo que llamamos guerra de propaganda. Es decir, la propaganda es un arte que hoy dominan los publicistas. ¿Cómo consiguen los publicistas cambiar nuestras maneras de comportarnos, de consumir? Pues un anuncio en medio de un partido de fútbol cuesta miles de dólares. ¿Por qué? Porque tiene éxito. Porque se mete en el cerebro una imagen. ¿Saben cómo condicionarnos? ¿O qué son las modas? Cuando uno se viste, dice, yo soy libre, ¿no? Pero me visto a la moda porque queremos ser parte de algo. Queremos estar perdonen el anglicismo, y no out. Queremos estar a la moda. ¿Pero quién crea esas modas? Bueno, pues hay modas ideológicas.
hay modas de pensamiento. Y las modas dominantes excluyen a los hispanos. Fíjese usted lo curioso. En España, la derecha es anglófila, o sea, es prototipo del liberalismo anglosajón, o germanófila. La izquierda es francófila, rusófila o sinófila. Nadie es hispanófilo. Eso es diferente quizás en el mundo americano, porque allí sí que hay un patriotismo, ¿no? Que curiosamente, siendo países mucho más modernos que España, hay un patriotismo mucho más intenso allí que aquí. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, por ejemplo, la izquierda es marxista? Como si el mundo hispano no tuviera fuentes propias para hacer un pensamiento social. Las tenemos, desde las leyes de Indias, leyes de Burgos, doctrina social de la Iglesia, pero buscamos en lo extranjero. ¿O es que no hay un liberalismo humanista que es distinto del liberalismo individualista anglosajón? Lo hay. Juan de Mariana, por ejemplo, y otros muchos, pero no queremos hacer nada propio. Queremos ser súbditos estamos interiorizados que hay que ser vasallos cognitivos del mundo foráneo, porque el mundo foráneo representa la modernidad, el progreso, la libertad. Todo eso es falso. Lo demuestro en mi libro, es falso. Simplemente nos han negado nuestro ser. Es como el cuento Patito Feo. Queremos ser patitos para que nos quieran los patitos cuando somos cisnes que tenemos las alas acartonadas porque no nos dejan llevarlas para volar. Recuperemos la autoestima, recuperemos el ser, recuperemos la historia empoderante para volver a ocupar el lugar que por historia nos pertenece. Una vez dominamos el mundo, al menos siglo y medio, todos juntos, no ustedes nosotros, todos juntos lo hicimos. Hoy todos juntos volvamos a recuperar el papel que nos corresponde. Pues, viendo su estela de que somos hijos de un legado, sin duda singular, y que fue global por primera vez en muchos aspectos, estos hijos de un legado queremos conquistar este destino que nos señalan. Iberoamérica. Desde el enlace iberoamericano tendemos puentes desde los pueblos originarios, al igual que ha habido una gramática náhuatl antes que la inglesa y que la alemana, y de otras muchas misiones jesuíticas que hicieron de los guaraníes un pueblo muy culto, musicalmente y de toda índole. Creo, señores, que nuestro Alberto Ibáñez, desde la hispanoterapia y otras obras, en nuestros micrófonos, desde los cuales pido los fallos de sonido de este empecinamiento directo desde varios continentes que tiene este locutor o presentador, disculpen, pero el directo y los diversos horarios e intervinientes, pues a veces, bueno, ahí está la gracia y el fresco, ¿no? También, y la sorpresa. Pues su obra, querido Alberto Ibáñez, es un bálsamo necesario para nuestro alma colectiva, tal vez, de la iberofonía. También es un mapa estratégico para recuperar nuestra soberanía mental. Doñita Elizabeth, con sus consejos psicológicos, hoy nos ha venido un gran psicólogo, no sé si psiquiatra incluso, de nuestra cultura, pero también nos da autoayuda para establecer lo que debemos ser por natural. Estas obras que presentamos como Hispanoterapia o la Guerra de Secesión de España en América o el Sacro Imperio Romano Hispánico, creo que de manera muy especial son herramientas, y perdonen la palabra, de combate intelectual indispensable. Y si no ese combate, digamos, de buscar nuestra salud intelectual, nuestra base cultural, intelectual indispensable para que en estos tiempos que más que corren vuelan y son exponenciales, aportemos a este siglo XXI, como él dice, el despertar de la tercera mayor, por decirnos, estamos en el podium, veremos a dónde llegamos, pero la tercera mayor cultura del orbe y sin duda la segunda de Occidente, cosa que algunos no nos van a perdonar. Sacudamos nuestros complejos, como señala don Alberto, doctor Alberto. Sí, usted nos recuerda con orgullo que fuimos la única plataforma sólida para construir un mundo global por el mestizaje. Somos, como usted señala, el punto de equilibrio, ese tercer poder tan necesario en nuestra enorme y preciosa diversidad. Querido Alberto, te deseamos desde este programa y esta personita el mayor de los éxitos en tu primero en las librerías universales, que hoy se puede pedir en formatos digitales tus libros, para que esta, digámoslo, batalla cultural de largo recorrido que es tan necesaria para defender nuestra dignidad, y que tú eres uno de los que la lidera
con tanta lucidez. Y algún día hablaremos de tu vinculación con el mundo de las religiones, con tu doctorado de religiones en la Complutense, además de que esta siempre es y será tu casa. Un fuerte abrazo, querida audiencia, queridos corresponsales. Hasta siempre, mi gente. Hasta luego, mi agente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.